lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias, Luisa Mayoa, por la información y todo el equipo de Telenoticias Megavisión que nos mantienen desde muy tempranas horas de la mañana, por supuesto, bien informado. Vamos en esta hora y media a conocer diferentes puntos de vista con relación a temas que vamos a tener, como por ejemplo, cómo el partido Arena está viendo el escenario político electoral en el marco de esta campaña que se vive presto a la elección del nuevo presidente y vicepresidente, nueva legislatura, gobiernos locales y por supuesto también el tema de diputaciones al Parlamento Centroamericano. Esta mañana con nosotros para hacer una lectura sobre la base del trabajo territorial y también en ese mismo contexto, Ricardo Godoy, actualmente diputado del Partido Arena y también vicepresidente del COAERA. Bienvenido, Ricardo, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, y gracias por el espacio. Buenos días a todos los salvadoreños que ya nos acompañan. Será un honor poder platicar un poco de lo que está pasando en el país, de las últimas semanas, de este inicio de año que ya en campaña, en el calor de la campaña electoral, y de lo que está sucediendo también pues en el legislativo, Neto. Ok, interesante. Vamos a conocer también, desde luego, el punto de vista de ustedes a través de nuestras plataformas digitales para que participen. Ahí está nuestro número de WhatsApp, están también nuestras cuentas en Twitter, estamos en Facebook, estamos por supuesto también en nuestro canal en YouTube. ¿Cómo está observando el Partido Arena todo el escenario electoral en el cual se enmarcan varios aspectos elementales que trazan una nueva era en la forma en cómo los salvadoreños van a votar? Tenemos un voto en el exterior, un voto electrónico, tenemos desde luego un contexto también muy importante sobre el ejercicio en el que se expresa la población a partir de las encuestas electorales, como la más reciente que conocimos de la Universidad Francisco Gavidia. Ricardo. Bueno, yo creo que para dar pie a esto, Neto, creo que tenemos que saber, o quisiera hacer una remembranza de varias acotaciones que son importantes para llegar al momento en el que estamos. Me preguntabas como partido, que también me concierne pues claro, como parte de la dirigencia, el comunicárselo y dárselo a conocer a nuestros hermanos en todo el país. Hace más de año y medio que comenzamos con este reto y hoy te puedo decir, como partido nos sentimos satisfechos de que a lo largo y a lo ancho de todo El Salvador tenemos todas nuestras candidaturas en pie, todos nuestros candidatos, desde la presidencia hasta consejos municipales, pasando por Parlamento Centroamericano y Asamblea Legislativa, claramente, todas las candidaturas fueron presentadas. ¿Qué quiero mencionar o a qué quiero llevar con esto? Como partido nos sentimos satisfechos después de haber encontrado un instituto político cuasi mudo, muy desorganizado, bastante descuidado en sus extensiones territoriales. Hoy tenemos todo ese andamiaje de nuevo caminando. Con pocos recursos, un partido muy diferente, lo hemos venido diciendo, en lo personal lo he venido diciendo. Arena ha dejado de ser aquel partido monstruoso, grande, o aquella maquinaria, aquel elefante que se despertaba en los eventos electorales. Ese ha sido un Arena que ha quedado en el pasado. Hoy es un Arena modesto, ligero, en el cual lo que buscamos es representar auténticamente a aquellos que no están siendo escuchados. Ahora bien, como candidato a la reelección como diputado por el Departamento de la Libertad, también me siento muy satisfecho, muy contento y muy emocionado, Neto. Vamos a hablar de tu trabajo porque hemos venido caminando y te quiero contar todo lo que hemos venido encontrando déjame en el un poquito camino. Ver el escenario más institucional de tu partido como vicepresidente que eres de este instituto político, sobre la base particular y en términos muy concretos de lo que la expresión misma hace la población en estas encuestas. ¿Ustedes han logrado medir los alcances que tiene esta última, que coincide con su mayoría en cuanto al número de diputados, en cuanto, digamos, en el tema de las fórmulas presidenciales que están bastante definidas según el mismo ritmo en el cual hemos tenido las últimas encuestas de opinión? Si me preguntas de una medición propia como partido, no.
Las mediciones nuestras, los termómetros nuestros son nuestros mismos candidatos que andan caminando todos los días ¿Y qué dicen, en las calles. ¿Qué dicen ellos? Y te lo puedo decir también a título personal. A título porque tú eres candidato. Vamos a un poco en las comunidades, cuando tú llegas, tocas la puerta y platicas con la familia o con los ciudadanos, lo que te dicen que lo que hay en el país es miedo. Y que muchas veces contestar con sinceridad una encuesta les da miedo, porque ellos creen y piensan que se pueden ir hasta presos si ellos denotan una preferencia política distinta al oficialismo. Te lo digo a título personal, no me lo estoy inventando. Eso es lo que recoges del territorio. No me lo estoy inventando, te estoy dando mi testimonio de lo que he venido recorriendo en el interior del Departamento de la Libertad. Ahora bien, como partido político no tenemos una encuesta. ¿Por qué? Porque esto tiene un costo. Y en este momento, Neto, para el Partido Arena el presupuesto no es problema. No hay. ¿Por qué? Porque la fuerza tan brutal de este oficialismo que tenemos ha querido y ha ido llevando y ha ido logrando llevar a todos aquellos que piensan diferente, llámense partidos de oposición, en un sometimiento hasta económico en la búsqueda de ese poder y control absoluto. Pero está bien. En el pasado yo creo que Arena lo hizo, el Frente lo hizo, hoy lo están haciendo ellos. Está bien. Por eso te decía que como dirigente, como diputado y como candidato me siento satisfecho porque hemos llegado hoy al 17 de enero, faltando un par de semanas para las elecciones, y hemos podido hacer una campaña de cerca con la gente, escuchando a los que no están siendo escuchados y proponiendo sobre todo. Porque lo más importante de esto no es el pleito político de show, a veces hasta barato, que montan candidatos o que montan partidos políticos. Lo realmente importante es representar a la población, y eso lo estamos haciendo. ¿Y qué tan, digamos, efectivo ha sido ese acercamiento del cual tú me hablas si nos referimos un poco a esta corriente o tendencia de opinión que se asemeja muchísimo casi en la mayoría de encuestas que hemos tenido en los últimos meses? Mira, no quisiera reaccionar en cuanto al emisor. Digamos, supongamos que si esa encuesta no lleva ningún sometimiento, no lleva ninguna amedrentación para aquel que la emite, y digamos que esos son números muy reales, que a título personal, como te digo, recorriendo el interior de un departamento y visitando también otros departamentos porque me corresponde como dirigente del partido, no sé, no cuadra, pero bueno, ¿qué veo en esos resultados? Yo veo mucha preocupación, me preocupa. Me preocupa, y yo creo que hasta el oficialismo se debe preocupar con números como esos. Porque, Neto, a ver, esto no se trata de un concurso de modelaje, esto no se trata de quién va a ser la reina del pueblo, esto se trata de quién va a representar a los salvadoreños. Y estos números, Neto. Voy a pedirle a producción si me puede poner por favor en pantalla esta gráfica. Ahí está, gracias. Estos números salvadoreños nos deberían de alertar a todos. ¿Por qué? Porque el país internacionalmente, con una bancada, porque aquí estamos viendo diputados, a ver, por eso lo menciono, con una bancada oficialista de ese calibre y con una oposición tan disminuida, yo creo que ningún organismo internacional creería que en El Salvador la democracia está intacta y no está pasando nada. Y eso se va a traducir en problemas económicos y en muchos otros, en otro tipo de problemas para los salvadoreños, porque al final lo que buscamos, como decía, es la sostenibilidad del Estado salvadoreño como tal, aquel Estado que le pueda dar las garantías necesarias en temas de salud, educación, seguridad a los salvadoreños. Estos números, cuando yo los veo, lo que veo es preocupación, porque internacionalmente vamos a tener problemas como país, y al final yo también soy salvadoreño, Neto. Y esto no es una carrera que vos vas a ser o no vas a ser diputado, no me importa.
Lo que importa es que el país quede por un periodo de 3 años o de 5 años más con garantías suficientes para que los salvadoreños obtengan respuestas y resultados a los problemas precarios de economía familiar que hoy tienen. Ok, ya vamos a hablar de los problemas. Solo tengo esta pregunta. ¿Hay alguna fórmula y alguna estrategia que pueda revertir esto, de acuerdo a cómo lo ve tu partido? La conciencia de los salvadoreños, la toma de conciencia es la única estrategia. Aquí ya no estamos hablando que esto... Miren, ¿cuál ha sido la estrategia de los partidos políticos en el pasado? Repartir bolsas de comida. No lo estoy diciendo por el oficialismo, no. Eso lo hizo Arena, eso lo hizo el Frente, eso lo hace el PCN, eso lo hace GAN, eso lo hace toda la clase política. Hoy vemos que ya comenzaron las cajitas de comida de nuevo. Está bien que lo hagan. La población tiene necesidad. Pero si a eso, no sé si a eso me llevabas, si esa puede ser una estrategia para revertir estos números, pues te digo, en Arena eso no es problema, presupuesto no hay. Entonces, no, o sea, ¿la estrategia cuál es? Yo me refería un poquito, perdón. No, pero quiero terminar, en el tema de la estrategia... No, pero déjame terminar. Porque al final, nosotros lo que estamos haciendo no es ser, como te decía, no es un concurso de belleza. De acuerdo. Lo que buscamos es representar a los salvadoreños. Pero ¿cómo logra si los salvadoreños quieren tomar la decisión? Ok, pero ¿cómo logra impactar? Y mi propósito es un poco conocer cómo revertir esa parte. Cómo impactar bajo un discurso, bajo una propuesta que a lo mejor podría ser más allá de una bolsita de alimento, como tú dices, ¿no? Mira, esa es otra cosa. Y te agradezco la pregunta, Neto. Siempre hacer las preguntas adecuadas y en el momento indicado. Si ya, y yo lo he mencionado antes contigo, en El Salvador hemos venido teniendo en los últimos, no sé, más de 5 años, el establecimiento de una narrativa que todos los días se repite por todos lados. Hasta cuando abrís el microondas, ahí aparecen ya, casi que ahí te aparecen una viñetilla con una instalación de un mensaje muy fuerte. Pasó de ser lo mismo de siempre, pasó de ser el dinero alcanza cuando nadie roba, pasó por ser un hilo conductor por todas esas cosas. Desinstalar un mensaje en este momento de ese calibre con una repetición tan brutal por todos los medios digitales y lastimosamente hasta en medios de comunicación tradicionales por amedrentación o persecución, eso no se puede hacer en 3 semanas, Neto. Cuando no has tenido presupuesto para poder instalar un mensaje también desde tus plataformas de comunicación, en donde has tenido que levantar el ánimo de los candidatos para que caminen literalmente, porque no hay otra forma de poder llegar, acercarse a la población y darle a conocer qué es lo que pretendes como representante de ellos. ¿Qué nos queda? Ocupar estos espacios y tratar de hacer un análisis, porque los salvadoreños no son tontos, Neto. Los salvadoreños no son tontos. La clase política por mucho tiempo ha creído que el salvadoreño, que el ciudadano o que el votante es tonto. Y no lo son. La sabiduría popular que hay en medio de los salvadoreños y la capacidad de razonamiento que los salvadoreños tienen es muy buena, es muy grande. Y a eso es a lo que nos remitimos en este momento. La decisión está en los mismos salvadoreños. Eso sí, tenemos que ver hacia el futuro. ¿Qué es lo que pretendemos para nuestra familia? ¿Hay algo que se puede ofrecer más allá de lo que la gente puede mostrar satisfecha con estos números, de sentirse seguros, por ejemplo, en el tema de violencia o inseguridad que se tenía como país? Ahora expresan el tema de la economía como el reto o la preocupación más grande, pero hay otros factores que también promueven de alguna manera la expresión positiva de gestión que dan a la actual administración y por supuesto los números para una nueva Asamblea Legislativa, en la cual pues de acuerdo a la misma intención de votos de esta que coincide o en comparativa con las anteriores, el presidente siempre se hable arriba, un 70.9% de intención de votos le da a él y Nuevas Ideas con 57 votos según esta última encuesta que se presentó por la Universidad Francisco Gavidia, denominada Humor Social y Político, ¿no? Totalmente, Neto. Y qué bien que la población percibe seguridad. Yo creo que todos la percibimos y no podemos negar ese hecho. Pero no solo es eso tampoco. Porque hoy estamos viendo una crisis muy profunda, sin precedentes por muchos años. La canasta básica ha llegado
a porcentajes que no llegaba, o a picos, hablando estadísticamente, que no llegaba hace 20 años. La economía, sin lugar a duda, es el reto que hoy todos los que buscamos representar a los salvadoreños tenemos que tener en la mesa de discusión, porque ese ha sido evidentemente un reto que no ha podido ser superado hasta este momento por las correlaciones de fuerzas que tenemos en nuestro país. Si no nos ponemos a ver en eso, si no vemos que la deuda para el 2024, muchos dicen, estamos pagando a tiempo como Estado. Sí, la deuda a corto plazo ha ido mermando, pero la deuda a mediano y a largo plazo ha ido creciendo. Este último año creció en 400 millones de dólares neto. En el 2025 vamos a tener que pagar 2.187 millones como Estado salvadoreño. 2.000 millones de dólares que vamos a tener que pagar por deuda a mediano y de largo plazo en el 2025. ¿Cómo vamos a hacer como Estado para poder saldar ese tipo de deudas? En este momento estamos viviendo bien. En este momento tenemos solvencia porque estamos pagando a tiempo. Ok, pero en el 2025 yo sí ya me proyecté. En la función pública o no en la función pública, como ciudadano salvadoreño, ¿cómo va a ser mi estado, mi país, donde yo vivo, para pagar 2.000 millones de dólares de deuda en el 2025? Okay. Hay quienes sostienen que hay un discurso, no existe un discurso unánime, partido, diputados, candidatos a alcaldes y en este caso muy en particular, candidato presidencial. ¿Qué tan concatenado está esa visión estratégicamente hablando, electoralmente hablando, entre la candidatura presidencial de Arena con el partido? A ver, es que cuando se habla de estos temas, siempre se me viene a la mente que hay una serie de contradicciones. Porque, a ver, muchos dicen, es que en Arena ya les dieron la orden y por eso van a decir tal cosa, o ya decidieron. Hoy me dices, no hay una concatenación ni un orden aparente en lo que hablan los distintos tipos de representantes que el partido tiene en este momento. Decime cuál es el planteamiento que maneja, tal vez a lo mejor no lo he escuchado, cuál es el planteamiento que tiene el candidato versus la expresión misma de los candidatos de Arena, los candidatos que van esto. Te soy franco, yo no voy a opinar en cuanto a la candidatura presidencial, puesto que nuestro candidato anda haciendo su esfuerzo, anda caminando como puede. ¿Por su lado? Y lo anda haciendo por todo el país. No por su lado, por todo el país. Por eso te preguntaba, yo no lo puedo andar de llavero yo por donde yo ande. Entonces, él anda por su lado, yo ando trabajando por el mío, como candidato a diputado, pero el que no haya una concatenación, como me lo planteabas, en cuanto a los discursos, yo te digo, me siento contento. Porque estamos desmitificando que en Arena se dan planteamientos y lineamientos que son sí o sí tenidos que aceptar por los diferentes personajes que hay en el partido o por los diferentes candidatos que en este momento están corriendo una candidatura. Yo me siento contento porque estamos desmintiendo que en Arena se le dan órdenes para que todos hablen lo mismo. Cuando ahora estamos viendo irónicamente, y lo hemos visto ya con un ejemplo de casi 3 años, funcionarios de un partido de gobierno que tienen totalmente prohibido tener criterio propio. Recojo del escenario elementos de juicio para conversarlos contigo y por eso te planteaba cuál es cuál es el discurso unánime que existe, cuál es el planteamiento, si hay una línea de trabajo unánime. Claro que lo hay. Y sobre todo cuando se trata de ver y hacerse la pregunta, como lo decían unos analistas en uno de los programas de radio, decían, ¿qué tanto le suma la candidatura presidencial de Arena al partido y a los diputados como tal? Pues eso lo van a decir los salvadoreños. No soy mucho menos analista, no soy tampoco estadista, no he tenido los elementos suficientes como para poder hacer un planteamiento o un razonamiento de este tipo. ¿Qué tanto suma o qué tanto no suma? Eso lo van a decir los salvadoreños, pero que sí estamos enfilados
a un solo y mismo objetivo? Claro que sí, Ernesto, porque lo que tenemos en común, todos los candidatos que en este momento estamos bajo la bandera del Partido Arena, estamos enfocados en resolver los problemas que hasta hoy siguen estando en las comunidades del interior de todo El Salvador. Ok, solo sácame una duda. ¿Cómo ves el escenario legislativo próximo con estos números? Preocupante. Muy preocupante, porque vamos a tener de nuevo una línea de corderitos que solo agachan la cabeza cuando se les da la orden. Y eso es preocupante. ¿Por qué? No por los corderitos, pobrecitos los corderos. Porque se ha de sentir feo que uno no pueda pensar por sí mismo, digo yo. Sino por El Salvador, Neto. Porque ya vimos, ya tuvimos, hay un viejo amigo que dice: el tiempo no hace preguntas, sino que el tiempo te da respuestas. Y yo creo que en base a esa pregunta que me hiciste, de qué pienso de ese escenario en el legislativo, El Salvador ya nos dio la respuesta. En El Salvador ya tuvimos esa respuesta. Eso es sumamente preocupante. Porque yo me acuerdo que aquí en el país, porque me gusta ser bastante gráfico cuando ejemplifico las cosas, aquí en el país hubo un empresario que era bien criticado porque tenía 3 equipos de la Liga Mayor. Y uno decía, si es que cuando juegue la Alianza del Águila, ¿será que de verdad se pusieron de acuerdo o le dieron la orden que iba a ganar uno? Uno no sabía si la Alianza ganaba porque le habían ordenado o porque se habían puesto de acuerdo. Lo pongo en estas palabras porque es necesario que también lo llevemos a ese escenario político de representación del legislativo, de la Asamblea Legislativa. Ya en el país vimos que el solo tener borregos que agachan la cabeza cuando se les da la orden no resuelve los problemas reales de la población. ¿Han habido aciertos? Sí, qué bien, y nos hemos sumado también. Yo me he sumado también. Cuando han habido propuestas que llevan alguna seriedad y que llevan de verdad respuesta y solución a problemas, yo también me he sumado. ¿Qué tanto le has sumado en términos de opinión favorable para tu partido el oponerse o en su momento haber apoyado el régimen de excepción? Neto, no te podría contestar. Fíjate que no te puedo contestar porque no soy, como te digo, no soy estadista y no tengo todos los elementos para hacerlo. Pero eres diputado, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué? No sé qué tanto ha sumado o ha restado que el partido o la bancada se haya mantenido en aprobar el primer régimen de excepción y no los 18, 19 siguientes, porque no lo hacemos nosotros no tomamos decisiones por opinión, por caer bien o por caer mal. Lo hacemos por principios, lo hacemos apegado a derechos, lo hacemos apegado a nuestra Carta Magna, porque al final también hemos hecho un juramento de respetar y de valer y hacer valer las leyes de nuestra república. El haberse mantenido, Neto, es muy valioso porque te habla de personas que tienen el criterio y el coraje y la personalidad suficiente para mantenerse apegado a esos principios. He escuchado a dirigentes de tu partido cuestionar y decir de que este gobierno lo único favorable que tiene es el tema de la seguridad. Muchas veces depende de cómo se digan las cosas. ¿O ves si lo querés ver de una manera muy simplista pero bastante objetiva, pues yo no estaría tan en desacuerdo con ese planteamiento. Sin embargo, no puedes dejar de lado que también hay otro tipo de cosas. Yo creo que en diversión en este país, yo creo que hemos avanzado. Porque fiestas patronales hemos tenido, pero cachimbona. Hoy en la época de Navidad tuvimos luces por todos lados y pues sí, eso entretiene y son cosas buenas de esparcimiento, pero no lo es todo. ¿Cuál es el reto que tiene el país? El reto que tiene el país... económico te lo tenía como una de las grandes preocupaciones. Y yo creo que es el más grande y seguirá siendo el más grande. Por la proyección que hay en base a números y a datos. ¿Qué ofrece tu partido? ¿Qué ofreces tú como candidato cuando lo que ofrecemos, te tocan ese tema, me imagino, territorialmente hablando, Ricardo? Claro, y es que ya hemos trabajado en eso. Más de 125 propuestas que como bancada legislativa, valga la redundancia, propusimos en esta legislatura que está por terminar. Hablemos de esas propuestas porque ya hablamos y me interesaba conocer la parte institucional, hablemos de... Pero dentro de esas, Ernesto, va mucho del tema económico, de la economía familiar. Hemos pasado y yo creo que todos los partidos en oposición le hemos hecho, y qué bueno.
Y lo hemos hecho en el ánimo y en el espíritu de que ojalá en una tomen conciencia que es necesario y la quieran tomar en cuenta, o por lo menos que se la roben, pues, pero que la presenten, porque al final no es por ego político ni partidario, al final es por los salvadoreños. El tema del IVA en la canasta básica, o sea, hay muchos temas en la economía y sobre todo enfocados a la economía familiar que como partido ya lo hemos hasta propuesto formalmente como se debe. Ahora bien, tenemos que también, como te decía, y por eso te mencionaba datos como lo de la deuda, porque ese es un tema que nadie lo está queriendo hablar, pero que en un par de años, Neto, en el 2025, ya el otro año, El Salvador tiene que pagar solo de deuda mediano 2.000 millones de dólares. A eso sumarle el presupuesto, a eso sumarle todas las necesidades que tiene el Estado salvadoreño. ¿Cómo vamos a hacer como país? ¿Qué ofrecemos como? A ver, y eso tenemos que desmitificarlo. Oposición no es obstruir. Oposición es el poder dar la garantía al ciudadano salvadoreño que por lo menos los temas se van a discutir con altura, madurez y seriedad dentro de cualquier espectro de la estructura sociopolítica del país. ¿Y Arena ha sido un opositor constructivo en este escenario? ¿Quién? ¿Arena? Yo considero que sí, considero que sí. Como siempre nosotros somos seres humanos, Neto, y siempre se cometen errores. Y como te digo, como seres humanos tenemos que admitir que cometemos errores. Y parte de esa madurez política de la que yo tanto hablo es que tenemos que salir de la negación que no somos perfectos, que cometemos errores, que seguiremos cometiendo errores porque somos seres humanos los que estamos involucrados en la toma de decisión de este partido. ¿Por qué votar por Ricardo Godoy? Vamos a hablar ahora de tu propuesta, ya hablamos de la parte institucional. Qué bueno, porque quiero conocer también tu opinión con relación a lo que ofreces, cómo lo planteas de cara a este periodo de campaña en la cual se puede pedir el voto, obviamente, pero también no solo pedir, sino que ofrecer. Por eso yo te decía, ¿qué se ofrece? ¿Cuál es la concatenación de planteamientos, de propuestas que le permitan, no me gusta ocupar esta palabra, seducir el voto de los salvadoreños, ¿no? O sea, estimular el voto y decir, bueno, interesante, persuadir, ¿verdad? O persuadir, llamémosle así de manera más respetuosa. Más respetuosa. Voy a una pausa, no me cambies, son las 6:59. Vamos a la pausa, 7 ahora, y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos en conversación con el vicepresidente del COENA, Ricardo Godoy, actualmente diputado y también candidato a diputado a la reelección por el Departamento de la Libertad. Y hemos en la primera etapa de la conversación hecho una valoración tomando como punto de referencia los resultados más recientes que muestra la encuesta de humor social y político en perspectiva electoral 2024 que presentó la Universidad Francisco Gavidia, que da elementos de juicio para poder hacer un análisis precisamente sobre el comportamiento territorial que ha tenido la campaña del partido y que nos hemos visto en esta necesidad de poder escudriñarlo como tal. Y te agradezco como tal para que podamos comprender mejor el punto de partida en el que se encuentra, desde luego, tu partido con base a esta expresión de la opinión pública en este momento de campaña electoral. Pero hablemos también de tu trabajo territorial, y tú hablabas de lo desafiante que representa ahora para el país, sabiendo que se reconoce, como tú bien lo dices, que es innegable, no se puede negar que han tenido la política de seguridad un factor positivo, pero también vienen nuevos retos para los salvadoreños. ¿Por qué votar por Ricardo Godoy? Cuéntame. Para darte esta respuesta quisiera siempre, a mí me gusta siempre ejemplificar las cosas. Es irónico y son las ironías de la clase política de El Salvador. ¿Sí? En El Salvador para buscar trabajo te piden 5 años de experiencia. En la política, para ser un buen político, te dicen que no tenés que tener experiencia. Entonces esas son las ironías que en nuestro país, por mensajes instalados, muchas veces con picardía, nos han pasado factura en este país, porque a veces hemos tenido, no quiero ser peyorativo cuando digo esto, pero a veces nos hemos dado cuenta que
la juventud, porque hubo un tiempo que la moda era, y yo soy joven y vote por mí, y yo no tengo pasado político y vote por mí. Y hubo un tiempo que el salvadoreño creyó mucho en ese argumento, y el resultado que tuvimos fue igual o peor que de lo que se aquejaba en el pasado con los dinosaurios, como son llamados. Partiendo de esto, Neto, yo le digo a los salvadoreños y a los habitantes del Departamento de la Libertad: tengo la experiencia necesaria como para hoy, como un Ricardo Godoy más maduro, no me gusta hablar en tercera persona, pero la pregunta lo amerita, como un Ricardo Godoy con más madurez en la función pública, con más madurez en la toma de decisiones, con más responsabilidad hasta en términos personales, porque yo comencé bastante joven en esta carrera que Dios me ha permitido, y los salvadoreños también, y ahora como esposo también tengo más responsabilidades como persona, ya te dije, como político, como funcionario y como persona, con más experiencia, con más madurez y con más responsabilidad, con la capacidad intelectual también del poder representar a aquellas personas que se ven ofendidas cuando la clase política se tira a un ruedo bajero que no pasa de insultos o que no pasa de modas, de modismos que no resuelven ningún problema. Con este pequeño perfil que desarrollo con estas pocas palabras, le pido a todos los salvadoreños habitantes del Departamento de la Libertad que trabajemos juntos. Que trabajemos juntos, porque El Salvador merece un balance en el cual no tengamos problema de pensar diferente. Primero, que tengamos funcionarios con la seriedad y la capacidad necesaria para poder debatir con altura todos aquellos temas que hasta este momento siguen siendo meros mitos que nadie está queriendo tocar. La libertad de expresión en este país es muy importante, y estoy decidido a seguir luchando por todo ese tipo de libertades. Yo felicito, Neto, a periodistas como tú. Gracias, que tienen el coraje de seguir ejerciendo su profesión en este país donde hemos visto persecución política o hemos visto persecución periodística por pensar diferente, así como otros medios de comunicación que tienen el coraje de seguir diciendo las cosas como son. Gracias a Dios tú no has sufrido esa persecución, Neto, y cuando la sufras, espero también poder ser tu voz para defender siempre la libre expresión en nuestro país. Procuramos siempre, en cuanto a nuestros contenidos, y voy a hablar a título de institución de comunicaciones como empresa comunicacional, manejar siempre el equilibrio, el respeto y los códigos deontológicos que nos permiten desarrollar nuestro trabajo bajo esa línea, ¿no? De preguntar lo que tenemos que preguntar sin ningún tipo de parcialidad o sesgo hacia o favorecer a alguien en particular. Cuéntame un poquito. La Libertad es un departamento que, de acuerdo a los números en términos electorales, tiene una gran cantidad de población y también de números de escaños. ¿Cómo ves el panorama también? ¿Cómo te mueves ahí en esa zona? A ver, el Departamento de la Libertad tiene una riqueza en todo sentido, muy importante en este país. Tiene una gran... el sector agropecuario del Departamento de la Libertad es muy grande y muy importante para el desarrollo de todo El Salvador. Tiene lugares turísticos y un espacio geográfico turístico de demasiada importancia también. Poblacionalmente es un departamento que se vuelve también muy importante para todo el país. La Libertad es un departamento quizás del mismo calibre, de la misma o del mismo nivel del departamento de San Salvador. El Departamento de la Libertad tiene muchísima diversidad en muchísimos aspectos, y en este departamento yo me he sentido muy cómodo y muy bien recibido. Y eso, primero que nada, porque yo soy fiel creyente y con mucho temor a Dios, le doy gracias a Dios por eso, porque he podido caminar todos los municipios
que dentro de poco es bien confuso hablarlo, porque en mayo van a ser distritos, ya no municipios. Pero he caminado los 22 municipios, que todavía son municipios, y la gente me ha recibido, me ha acogido muy bien, porque hemos sabido escuchar. Yo creo que la clase política sigue teniendo esa deuda con el pueblo salvadoreño, Neto. Nos gusta hablar, pero no nos gusta escuchar. Y he podido, por el perfil que te denotaba, que les mencionaba a todos al inicio de esta intervención, con esa madurez que este trabajo me ha permitido a lo largo de varios años, he llegado a valorar mucho el que como políticos, como representantes o como aspirantes a la representación de ciudadanos salvadoreños, tenemos que saber escuchar. Y en tu trabajo legislativo que está por, digamos, concluir, ¿cuáles son las propuestas o antecedentes que te dan a ti, desde luego, ese valor de poder decirles, este es lo que se ha presentado para beneficio de la población? Las áreas y los ejes en los que yo siempre he trabajado. Cuéntanos un poquito de tu trabajo, de tus aportes. Sí, en lo que siempre he trabajado y bajo los cuales he ido acumulando algún nivel de experiencia, es primero el municipalismo, porque también yo trabajé en la función pública municipal antes de ser diputado. Recuerdo yo que la primer política pública local que se hizo en El Salvador, Neto, eso fue allá por el 2009. La primer política pública local, solo habían nacionales, la primer política pública local fue este servidor quien la hizo y la dejó instalada, digamos, en nuestro país. Y fue precisamente una política pública local en el tema de niñez, adolescencia y juventud. Recuerdo haber recibido de varios organismos internacionales ese reconocimiento porque fuimos precursores del poder instalar políticas públicas locales en nuestro país. El municipalismo ha sido un tema en el que siempre, desde que llegué a la Asamblea Legislativa, he trabajado con mucho empeño. Recuerdo y todavía tengo el buen sabor de tener muchos amigos en diferentes municipios del país por el trabajo expedito que he podido realizar en el tema del municipalismo, en el tema agropecuario, porque también, a ver, el que no entiende que el campo, la campiña salvadoreña, la ganadería, la agricultura, el que no entiende que en El Salvador más del 65% de nuestros ciudadanos se dedican o tienen relación directa o indirecta con el tema agropecuario en nuestro país, pues yo creo que no lo conoce. Y precisamente el agricultor en estos últimos tiempos ha estado muy mal, pasándola muy mal, la verdad. Hemos visto cifras históricas de caídas precipitosas de la producción en el tema de café, en el tema de maíz, en el tema de frijol, de sorgo, y son cosas que también he trabajado dentro de la Asamblea Legislativa. Tengo muy buen recuerdo de toda la batalla que hemos venido dando en el tema del café, por ejemplo, de cómo el parque cafetero en El Salvador, después de ser el 92% del pulmón de toda la geografía del país, después de ser el 92%, hoy estamos viendo cómo las fincas las están dejando tiradas. ¿Y qué efecto ha tenido esto en cuanto, sabemos que obviamente la correlación de fuerza a veces nos favorece, ¿no? Pero ¿qué efecto ha tenido en tus propuestas o las de tu partido? En cuanto a las propuestas, a mis propuestas ninguna, Neto, porque al final quien padece o quien sufre la consecuencia de la inmadurez política es el ciudadano. A mí no me pasa nada. Yo seguiré proponiendo y lo he seguido haciendo. Al final quien sufre la consecuencia es el sector el que no es escuchado por un capricho político. Si yo por eso les mencionaba, yo a veces presento propuestas y yo sé que no las van a aprobar, que ni siquiera las van a llevar a la comisión. Pero hoy ya creo que yo presento las propuestas para ojalá alguien se la robe del oficialismo y la presente. Porque al final no es para mí, no es una cuestión de ego personal. Al final es buscar que los ciudadanos, que el sector mencionado o en cuestión obtenga un buen resultado. A mí no me pasa nada. Yo me siento congratulado cuando al final
el sector que uno busca representar obtiene un buen resultado, Neto. ¿Qué significa que el país ahora ya no va a poder hacer una elección de diputados por el tema de residuos, que siempre en su momento fue un elemento, un factor, digamos, que ampliaba la participación? ¿Tú has leído ese escenario, esa nueva modificación de la estructura de nombramientos legislativos? Esa es una discusión que se queda en dialéctica, Neto. ¿Sí? Como muchos otros temas, es la instalación de un nuevo mensaje, de un nuevo discurso. ¿Sí? Hoy ya no hay residuos porque hoy queremos que los salvadoreños escojan realmente a sus representantes. No, la fórmula de Hunt, que es la que ahora se ha instalado, también tiene una forma que no lo llama residuo, pero al final los partidos más grandes son los más favorecidos, porque esa es la diferencia con la fórmula de Hunt. Ahí se premia al partido más grande. La fórmula que teníamos anterior premiaba más al pequeño para obtener representatividad más grande. Entonces, ¿no va a costar más hoy ser electo un diputado, o sí lo ves que es más complejo? Al final, Neto, también contempla una forma de obtener un residuo. Premian los mayores, y de los mayores, los restantes, también se escoge a los menores, a los mayores menores. ¿Cómo se llama eso? Es un residuo. Ok, aquí hay una pregunta. Ernesto, Arena está peleando no solo contra el partido, sino contra el sistema. ¿Cómo pueden ellos trabajar si no les dieron la deuda política? Es heroísmo el que están haciendo político. Hay que felicitarlos, dicen. Bueno, una felicitación. Bueno, muchas gracias, porque al final la toma de conciencia es la retribución. El tema de la campaña electoral. No, obviamente. No, pero la toma de conciencia de ciudadanos, como el comentario que acabas de leer, es donde nosotros vemos con gratitud reflejado nuestro trabajo. Porque esta campaña no ha sido de regalar. Esta campaña ha sido de platicar y de tomar conciencia. Qué bueno que hay ciudadanos que lo están reconociendo. Porque en nuestro país es que, a ver, nos distraemos muy fácil. Y esa toma de conciencia tiene que llegar a un punto en el que los salvadoreños, no por dádivas, no porque nos traigan estrellas, famosos, futbolistas que son a nivel mundial tan reconocidos y que con una foto con él, te apuesto que muchos de los que hoy aspiran a algún cargo se van a ir a abrazar con este futbolista famoso. Yo creo que este fin de semana va a ser. Y con eso van a querer llamar votos. Yo creo que esa toma de conciencia de ese comentario de ese ciudadano es, para mí, me llena de satisfacción y de mucho orgullo. Porque esa es la toma de conciencia, que no le estoy regalando nada, que no le estoy comprando su voluntad, que no le estoy llevando con ningún tipo de dádivas a que su preferencia electoral se vuelva conmigo, que yo no me abrazo con el famoso más importante en este momento del planeta, y que eso no lo lleva o no lo quiero orientar para que esa foto diga: ¡ey, qué chivo este baboso, este pelón! Mira, se tomó la foto con el futbolista y por eso voy a votar por él. No. Esa es la toma de conciencia que nosotros buscamos. Hay otra pregunta también, hay varias, ¿no?, de lo que hemos hablado, pero dice, bueno, Arena debería de abanderar, dice acá, el tema económico y sobre todo también el respeto a la institucionalidad. Hay muchas detenciones de injusticia y también violaciones de derechos, con el envalentonamiento de soldados que andan en la calle, dice. O sea, hablar de denuncias de derechos humanos, ¿no? Ante todo, y por eso te decía, por comentarios como ese ciudadano, yo me siento bien cuando me decías: pero ¿y usted qué opinás si les ha favorecido o desfavorecido en los números el no apoyar el régimen de excepción? Te decía, en el primero sí lo apoyamos porque creímos que era una medida oportuna. Pero cuando comenzamos a ver eso, que muchos le han llamado el margen de error, pero son vidas humanas, Neto. Hace semana y media yo estuve con una persona en una comunidad cercana aquí a Taquillo, en donde un señor, frente a la tumba en un cementerio, a una tumba en un cementerio, comenzó a llorar, se quebró, sin qué ni para qué. Y es duro escuchar a un padre que te dice: aquí traje a mi hijo hace 2 meses.
y mi hijo no era criminal. En mi pobreza yo lo supe educar y puedo garantizar que él era inocente y me lo mataron ahí adentro. Neto, cuando uno se detiene y ve este tipo de tragedia, pero cuando uno realmente toma conciencia, cuando no estoy tomando mis decisiones, Neto, porque me va a dar votos o no. Cuando un político comienza a tomar decisiones en función a votos, se pierde. Y al final no se pierde solo él, al final pierde el rumbo de sus representados, pierde el rumbo de un país. Y eso no lo podemos ver como menor cosa, Neto. ¿Por qué? Aquí hay otra que tal vez no te va a favorecer mucho, pero pregúntale, ¿por qué Arena también se acomodó a no cambiar todo el tema de la transparencia y uso de fondos para la contratación exagerada de salarios, dice, y también de asesores, dice, en la legislatura actual? Me parece extraño porque sí, en el portal ahí están todo lo relacionado con transparencia. Nosotros siempre hemos sido muy abiertos, como esta nueva generación, si lo querés decir, se oye algo trillado, pero eso somos. No hemos tenido ningún problema en dar a conocer todos los números. Y es más, hasta como partido somos de los pocos partidos que ni el oficialista hemos dado cuenta de dónde se financian nuestras actividades como partido ante el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es el nuevo reto de la Asamblea Legislativa? Ya para ir concluyendo. El nuevo reto de la Asamblea Legislativa... ¿Y qué ofreces tú también? A mi consideración, sí, Neto, gracias por la pregunta. A mi consideración, el nuevo reto de la Asamblea Legislativa es no ser más de esta nueva Asamblea Legislativa que fue un fiasco. Que lo que tuvimos ahí fue una instalación de odio, que lo que tuvimos ahí fueron discusiones novelescas infundadas por guiones que literalmente se los pasaban para que los dijeran en tal o cual discusión. La Asamblea Legislativa tiene que regresar, no a muchas cosas que en el pasado a lo mejor se hicieron mal, tiene que regresar a ser el lugar en donde se debate con altura los problemas reales de los salvadoreños, en donde si ya la seguridad ha caminado, qué bien, no le voy a aplaudir por el trabajo que tiene que hacer el Estado, tengo que pasar a otros temas, porque en El Salvador no solo la seguridad nos causa problemas, el 82% de los salvadoreños se está endeudando para terminar el mes. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo las últimas encuestas también. Es el nuevo reto entonces, Neto, que se tiene que trabajar en ello. Tenemos que tener una Asamblea Legislativa que de verdad vele por los salvadoreños, y yo estoy dispuesto a ser parte de ella para discutir con altura y madurez política. Te agradezco mucho el que nos hayas acompañado en tu calidad de vicepresidente del COENA y también diputado actual, y también que busca la reelección para una diputación más en este proceso electoral por el Departamento de la Libertad. Vamos a seguir el curso y entendiendo y comprendiendo mejor la lectura que se le está dando hasta el día D, que es el día de las elecciones. Día de las elecciones. 4 de febrero. 4 de febrero. 4 de febrero, elecciones presidenciales y legislativas. Te agradezco muchísimo, Ricardo. 7:23, pausa y regresamos con más. No nos cambien. Gracias, Neto. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos a Luis Ernesto Mendoza por esa importante información que nos pone en actualidad precisamente sobre el quehacer de la noticia, tanto en nuestro país como en el mundo entero. Vamos de inmediato en esta segunda parte del programa a conocer los alcances que ha tenido el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito y, por supuesto, también un balance de trabajo al cierre del año 2023 y ahora de cara al nuevo año. Para ello quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Paola Bardi de Acosta, directora ejecutiva del FONAT. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Ernesto. Un saludo para todos los que nos ven. A ver, ¿cómo cierra el trabajo, cómo cierra el año el FONAT el 2023? ¿Podríamos partir de eso para conocer de cerca todo el respaldo y el apoyo que da precisamente como a sectores beneficiarios con las prestaciones que se dan a través de este fondo? Por supuesto que sí, con mucho orgullo queremos compartir que el 2023 fue un año en el que también pudimos continuar prestando las
prestaciones de ayuda económica, que es en atención al primer fin esencial que tenemos. Y si nos enfocamos en beneficiamos el año 2023 a 2.517 personas con la prestación de entrega de ayuda económica, y eso se ve reflejado en una cantidad de $2.484.050. Y si lo vemos desglosado con respecto a nuestros dos rubros que atendemos en tema de prestación económica, tanto para lesionados como para fallecidos, para familiares de fallecidos, a lesionados fueron 1.212 familias las beneficiadas, y para en la parte de fallecidos entregamos 1.305 beneficios en concepto de prestación de ayuda económica. Eso es por el primer fin esencial, pero si nos vamos a la parte de el programa de rehabilitación, que es uno de los últimos programas que recientemente han sido lanzados, bueno, tiene desde el 2021 de haber sido lanzado. Rehabilitación. El programa de rehabilitación. Quedémonos un poquito, solo quiero ultimar el detalle en los dos primeros, que son los dos sectores beneficiados, familiares de fallecidos y también personas que resultan con discapacidad, ¿no? Así es. Son los dos que de alguna manera están en primera fila, digamos, para poder hacer el trabajo como FONAC. Así es. Cuando nosotros tenemos un accidente, podemos presentar nuestra prestación de solicitud de ayuda económica, y en este sentido es el primer fin esencial, nos debemos a y entregamos una ayuda económica. Entonces, accediendo a estos servicios, posteriormente, dependiendo del tipo de solicitud, si nos enfocamos en la parte de cuando somos una persona lesionada que hemos sobrevivido a un siniestro de tránsito, entonces probablemente podremos haber quedado con algún tipo de discapacidad. Cuando hay algún tipo de discapacidad que ha sido reflejado gracias a una evaluación que se realiza por la Comisión Técnica Médica Evaluadora del FONAT, esta le asigna un porcentaje de discapacidad de acuerdo a la evaluación que se desarrolla, y posteriormente se hace la invitación para poder entrar al programa de rehabilitación. Hay que recordar que para poder entrar al programa de rehabilitación, pues obviamente necesitamos con el consentimiento de la persona para poder entrar en esa etapa. A ver, los beneficiados tienen un plazo de 6 meses, ¿sí? Tienen un plazo de 6 meses para poder presentar la solicitud, ya sea si es un familiar de una persona que lamentablemente ha perdido la vida en un siniestro de tránsito, o si estamos hablando de una persona que ha sobrevivido a un siniestro de tránsito y tiene solamente lesiones. A ver, es bien importante detenernos un poquito en esa etapa, y luego vamos a hablar de esta otra nueva modalidad, que es el tema de la rehabilitación. Claro. Para comprender mejor este fenómeno causal que hoy en día representa el tema de los accidentes. Así es. Lamentablemente voy a tener que decirlo así, pareciera ser que es el pan diario de cada día, ¿no? Sí. El pan de cada día, perdón. Es una situación en donde pues en el día a día nos encontramos con algún tipo de siniestro. Cuando vamos manejando por las diferentes calles o carreteras, pues encontramos algún tipo de siniestro, y de alguna forma pues ya el gobierno del presidente Nayib Bukele está atendiendo de forma integral a cada una de estas víctimas a través del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito. ¿Es esto, digamos, directora, digamos, un factor también de estudio, de reflexión en el FONAT para ver? Porque obviamente en primera instancia no es bueno que hayan accidentes, claro, ¿no? Por la tragedia, por el dolor. Sí. Y por otro lado también por las causales que tiene. Pues al final no es ese el objetivo. El objetivo sería de que tuviésemos un país en donde el grado de siniestralidad fuera bajo, pues, ¿verdad? O casi nulo, ¿no? Y eso es precisamente a lo que le apuntamos desde el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que es la otra parte que se dedica al tema de prevención y educación en seguridad vial, en conjunción con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que es el que se encarga de recopilar todas las estadísticas que tienen que ver con siniestros de tránsito. En esas dos partes, de la parte preventiva y el trabajo coordinado que se hace con el Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil,
y otros actores también, es ahí en donde reflexionamos sobre cada una de las causas, analizamos la información estadística que se presenta día a día con respecto a los siniestros, pues, precisamente es un tema en el que tenemos que ir afinando los planes estratégicos que van en torno a la seguridad vial con el objetivo específico de ir reduciendo los siniestros en el día a día. Hay que recordar que también para poder reducir esos siniestros no solamente le corresponde al gobierno central, sino que también es una responsabilidad de todos, en donde todos tenemos que poner nuestro granito de arena para poder ir reduciendo los siniestros de tránsito. Claro, el modelo educativo representa quizás la parte fundamental en esto, pues no esperar que todo venga de allá, sino que ser precisamente yo el responsable a la hora de poder optar un vehículo, ¿no? Y desplazarme por una carretera. Sí. Por eso yo creo que traía a colación este elemento, porque es el punto de partida, ¿no? Para saber la parte funcional del FONAT, y en este caso también la responsabilidad que tiene como misión de poder favorecer a familiares al presentar sus solicitudes. Entiendo que están de hijos, cónyuge y otros también, ¿no? Sí, cuando estamos hablando del aspecto de la solicitud de prestación económica para fallecidos, para familiares de fallecidos, opera de la misma forma como que si estuviéramos hablando de una herencia, en donde cada uno tiene un derecho proporcional a la cantidad de familiares que tenga que haya dejado la persona. Entonces, opera de la misma forma y todos tienen una cuota correspondiente a la entrega de ayuda económica. Ahora, si nosotros nos vamos a cuánto es la cantidad que se entrega correspondiente, ya sea para la solicitud de fallecidos o para la solicitud de lesionados, entonces tenemos que entender un punto, y es que es una entrega de ayuda económica que se hace por una sola vez. Y si estamos hablando de solicitud de prestación económica para personas que han sido sobrevivientes de un siniestro de tránsito, son hasta $1,200. $1,200. Sí. Y este es una tabla en donde se determina el porcentaje de discapacidad, y correspondiente al porcentaje de discapacidad es así como podría llegar hasta $1,200. Si estamos hablando, por ejemplo, de una persona que sufrió una lesión y lamentablemente perdió una extremidad de su cuerpo, tuvieron que amputarle, por ejemplo, un brazo o una pierna, automáticamente se le asigna el valor más alto, que serían los $1,200. ¿Quiénes son seleccionados en este caso de personas que entran en esta, digamos, con este beneficio, o cualquier persona en cualquier accidente? Estamos hablando de aquella persona que presente una lesión y que posteriormente, de acuerdo a la evaluación de la comisión, presente un porcentaje de discapacidad. Entonces, si estamos hablando de una persona que ha presentado un cierto porcentaje de discapacidad después de esa evaluación, esta persona y de los fallecidos también. Cuando estamos hablando de el tema de fallecidos, es un solo monto y es cerrado, y aquí en este específico, pues obviamente entramos a la parte de entregar únicamente una sola vez, igualmente, $2,500. Ok, aquí hay una pregunta que hace un televidente, tiene duda. Buenos días, quisiera preguntar si hay un número para comunicarnos con el FONAT, también preguntar si como víctima aplica a peatones tanto como conductores afectados. Interesante la pregunta, ¿no? Sí, bueno, con respecto al tema del número para podernos comunicar con FONAT, próximamente lo verán en pantalla, donde estaremos anunciando cuáles son los números en donde pueden contactarnos. También estamos hablando de acceder a través de nuestra página web, en donde están el acceso a los servicios y poder solicitar la prestación de ayuda económica en una plataforma completamente digital. Lo pueden hacer. Ahí está toda la información, www.fonat.gov.sv. Así es. Y ahí están los números, creo, ¿verdad? Y estos son los números que pueden ustedes llamar en pantalla, a los que pueden solicitar asistencia, si tienen alguna duda con respecto al llenado de la información, o bien si tienen alguna documentación adicional y ya se encuentran dentro del proceso, también lo pueden. ¿Cómo se fondea el FONAT? Digamos, ¿cómo se nutre para poder dar toda esa compensación? Por eso yo preguntaba, ¿quién? Yo tengo un accidente, sufro accidente, yo presento solicitud. Sí, se presenta la solicitud, y cuando estamos hablando de los fondos sobre los cuales tiene su fuente de financiamiento el FONAT, estamos hablando de la imposición de las multas, es hasta un 50% lo que haya sido recaudado en imposición de multas y
e intereses, provenientes de la Ley de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. En ese sentido, así es como se obtiene el financiamiento. Y ahí es donde se entrega la prestación económica. Interesante para conocer bien el ADN, cómo funciona y sobre todo también de esta, digamos, facultad, de esta misión que tiene, más aún cuando se presenta un momento de emergencia, como a veces son los accidentes, ¿no? Que por algo son accidentes que pueden ocurrir en cualquier momento. Voy a hacer una pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos conociendo el trabajo que ha venido desarrollando el Fondo para la Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito, FONAT, al cierre del año 2023 y sobre todo también las características que distinguen su misión. Hablemos ahora precisamente sobre estos otros factores que promueven la rehabilitación como la parte más novedosa que se presenta de cara a este nuevo ejercicio 2024. Por supuesto, cuando hablamos del programa de rehabilitación, antes de la pausa estábamos hablando sobre cómo las personas podían acceder al programa de rehabilitación, que es a través de una de las primeras vías y las principales y las que más de alguna forma están, es la más fácil, por decirlo así, es cuando presentan la solicitud de prestación económica por fallecidos, por discapacitados, y es ahí en donde se hace la invitación a entrar al programa de rehabilitación. Luego de la evaluación de la Comisión Técnica Médica Evaluadora, es ahí en ese momento que se hace la invitación. Pero también existen otras formas para poder entrar al programa de rehabilitación y las otras dos serían específicamente cuando hablamos de aquella persona que presentó su solicitud de prestación económica de forma extemporánea, es decir, todavía tiene la oportunidad para poder formar parte del programa de rehabilitación, ya no entraría para poder recibir la prestación económica, pero sí de alguna forma todavía queda expedita la vía para poder hacer uso del programa de rehabilitación. Y luego también está una tercera opción, que es aquella persona que por ninguna circunstancia haya presentado su solicitud, pero tenemos que tener en cuenta que el siniestro no tuvo que haber sido mayor a 3 años, es decir, cuenta con 3 años la persona desde que ocurrió el siniestro para poder entrar al programa de rehabilitación. Ahora, si nosotros miramos el 2023, cómo nos fue con respecto a los servicios de la Comisión Técnica Médica Evaluadora, pues miramos que evaluamos a 1.096 personas, de las cuales pues podemos mirar que dentro del programa de rehabilitación hay distintos servicios, como el acompañamiento a la obtención de certificados de discapacidad con fines laborales o con fines de pensión. También una entrega de prótesis es otro de los servicios que se dan. También las fisioterapias que se encargan de rehabilitar a la persona cuando la persona recibe su prótesis. También se le prepara previamente a la recepción de la prótesis y posteriormente también recibe fisioterapias cuando ya se le ha colocado la prótesis. Otro punto también importante es la formación vocacional. Y la bolsa de empleo con la que trabajamos con el Ministerio de Trabajo para poder colocar a las personas de nuevo en la vida laboral. Hay que recordar que el programa de rehabilitación integral es un programa completamente integral que trata de reincorporar a la vida productiva a las personas. Si nosotros nos vamos a las estadísticas de cuáles son las personas que en mayor parte del tiempo pues sufren accidentes, son personas que han perdido su trabajo, que son cabeza de familia y que son la fuerza económicamente productiva en estos momentos. Entonces, de alguna forma, lo que buscamos es reincorporar a la vida laboral a la persona para que pueda retomar su vida de alguna forma. Entonces, miramos que el 2023 lo cerramos de esa forma, tuvimos 384 atenciones y también colocamos, bueno, eso ya no es 2023, miramos 2024 ahora, podemos decir que en los primeros días de enero hemos colocado a 5 personas gracias a la bolsa de empleo que tiene el Ministerio de Trabajo y las cuales han formado parte del programa de rehabilitación. Para este año se tienen nuevos proyectos, lo hablábamos extra cámara.
hablábamos del foro más grande en materia de análisis y temas de tránsito, especialmente en el tema infantil, ¿no? Sí. Cuéntenos un poquito. Eso es súper interesante y vamos a tener el Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil. Se va a llevar a cabo del 10 al 12 de abril y este es en conjunto con el apoyo de la Fundación Gonzalo Rodríguez de Uruguay, en donde El Salvador pues recibe el honor de poder ser elegido como país anfitrión para poder recibir el foro. Es uno de los foros más grandes en temas de seguridad vial infantil a nivel de Latinoamérica, en donde vamos a recibir a más de 60 países que van a poder tener la oportunidad de compartir experiencias. ¿Qué es lo que se versa? Porque eso es lo interesante. Quizás. Un foro de tal magnitud infantil, internacional, sobre seguridad vial infantil, ¿qué versa ahí, no? Es un tema bastante interesante y muy gratificante también, porque hay que recordar que la seguridad vial, si bien es cierto, nos aplica a todos, pero cuando estamos hablando de la seguridad vial para nuestros niños, la movilidad segura para nuestros niños, tiene aspectos y componentes súper importantes que se miran desde una perspectiva ya un poco más específica. Entonces el foro es una oportunidad de diálogo en donde permite a los distintos países y a las distintas agencias de seguridad vial de otros países para poder compartir las experiencias relativas al tema de movilización de los primeros infantes, de los niños, niñas y adolescentes también. En este tema pues nos dedicamos a poder revisar cuáles son las estrategias que ya El Salvador está implementando, estos futuros planes que de alguna forma ya los venimos trabajando desde el año pasado y pretendemos poder presentar nuestro plan de seguridad vial infantil a toda la comunidad internacional y los avances que el país está dando en temas como estos. Digamos que la designación como país tiene un antecedente, buenas prácticas, buenos programas de atención en ese ramo, en ese rubro. Claro, por supuesto. De la forma en la que nosotros fuimos elegidos como país fue en el FISEVI. FISEVI es la abreviación del Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil, que se llevó a cabo en el 2021 en Colombia, y se hace este traspaso de país a país, revisando cuáles son las mejores prácticas o los avances que se han tenido en temas de seguridad vial, y es así como en aquel momento en el FISEVI de Colombia es en donde recibimos nosotros el honor de poder recibir al FISEVI para este 2024, y nos estamos preparando desde ya con eso. También es importante mencionar que hemos venido trabajando de una forma integral con todas las instituciones que intervienen en la niñez. Estamos hablando del Instituto Crecer Juntos, del CONAPINA, del Ministerio de Salud, que son actores sumamente importantes, con la Academia de Pediatría también, con el objetivo de poder poner información a disposición de la población respecto a temas de seguridad vial infantil que son tan importantes. Un ejemplo de esto es los sistemas de retención infantil. Cuando vamos en el vehículo, es importante que si llevamos a niños menores de 10 años, podamos de alguna forma tener una sillita en nuestro carro que se acomode a las dimensiones físicas del cuerpo de nuestros niños. Hay que anclarla de forma segura y demás, pero es uno de los modelos de movilización que también se conocen dentro de este foro. A ver, me trae a la digamos como a la memoria el tema relacionado con el transporte escolar. ¿Cómo lo visualizan? Porque es bien importante cuando usted me habla de la seguridad de los niños en los vehículos, y cuando vemos también en el transporte colectivo, no digamos particularmente en el tema del transporte escolar. Voy a hacer la última pausa y regresamos para ampliarnos en este tema. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos de ustedes la fiel sintonía, no solo a través de nuestra señal abierta, sino también a través de nuestros canales digitales. Seguimos en nuestra conversación con la directora
ejecutiva del FONAT, la licenciada Paola Bardi de Acosta, y hablamos ahora un poco en referencia al tema de la seguridad, infantil, vial. Sí. Y traía un poquito a la memoria este tema de la seguridad que se puede prestar en los niños cuando viajan en el transporte escolar, por ejemplo, ¿no? También es un aspecto importante sobre el cual también estamos afinando las estrategias, porque la movilización de los niños es completamente diferente a la de los adultos, precisamente por las condiciones físicas y corporales de los niños. Obviamente es completamente diferente, son un poco más frágiles y de alguna forma pues requieren de ciertas adaptaciones dentro de los vehículos, y cuando estamos hablando del tema de transporte escolar es una de las estrategias que pensamos abordar dentro del plan de seguridad vial infantil. El objetivo primordial, hay que recordar que como adultos o cuidadores somos responsables de esta movilidad de forma segura de nuestros niños para que se muevan de un punto A a un punto B de forma segura, y por tanto obviamente tenemos que encontrar una forma en la que podamos ir protegiendo en todo momento a nuestros niños y niñas. Eso es una práctica, por ejemplo, y también la otra que va de la mano junto con el CONACEBI, que diariamente vamos a centros escolares a prestar información y cursos de seguridad vial que van ad hoc a los niveles escolares de cada uno de los niños, también sobre prácticas de seguridad vial que son importantes, que tienen que recordar al momento de cruzar la calle. ¿A qué altura o porcentual estamos para saber que en el país sí verdaderamente tenemos una buena cultura en el manejo, en la seguridad, para que se traduzca en una buena seguridad vial? Tengo acá también otra pregunta, me gustaría que la conociéramos. Ahí está, buenos días, dice Ernesto, una pregunta para la directora FONAT: ¿qué pasa con la señalización? ¿Esa es causa de accidentes también? Interesante pregunta también, ¿no? Yo creo que este es un punto importante, y gracias por la pregunta a nuestro público. Al final, el tema de la señalización es uno de los aspectos más importantes en los temas de seguridad vial. No lo es todo, pero forma uno de los aspectos importantes, en donde de alguna manera en cada uno de esos puntos críticos que nosotros vamos detectando en donde ocurren mayor frecuencia los accidentes, es de esa forma que también se van realizando intervenciones en señalización vial, ya sea de forma vertical o horizontal, pero de alguna forma buscamos orientar a que las personas que estén haciendo uso del sistema vial puedan informarse sobre las señales y sobre los cruces correctos, sobre los saltos que se deben hacer, sobre los pasos de cebra que debemos atender cuando hay un peatón, etcétera. La señalización es sumamente crucial y de alguna forma también va de la mano con la corrección de esos puntos críticos en donde hay mayor cantidad de accidentes. Porcentaje tanto en cuanto a ese nivel de retos o desafíos que se tengan, ¿no? Creo que dar un número en específico se vuelve un poco complicado, porque de alguna forma creo que es un reto constante. Aunque lo que está a la vista no necesita anteojos. ¿Cómo se maneja hoy en día? Es un gran reto, ¿no? Realmente sí, es un reto constante en el que todos tenemos que poner nuestro esfuerzo. Sí, claro, pues. Es una cuestión más de responsabilidad. Porque vamos a ver, un saludo a Ernesto y a la directora Bardi también. Mi pregunta es si los semáforos inteligentes de verdad sirven para reducir accidentes. ¿Y qué nos puede decir de la cantidad de fallecidos en motocicletas, dice? Bueno, con respecto al tema de los semáforos inteligentes, ese es un tema específico del Viceministerio de Transporte, en donde lleva a cargo la instalación de esos semáforos. El parque semafórico ha sido completamente renovado, pero que de alguna forma lo que busca es, a grosso modo, sin entrar en tantos temas específicos con respecto a esto, pero es desalojar las arterias que tienen una mayor cantidad de tráfico en las horas pico, por ejemplo. Pero cuando estamos hablando de el tema de los motociclistas, es un tema que también es de nuestro día a día. En realidad es uno de los usuarios más vulnerables dentro de nuestra pirámide de movilidad, y de los cuales pues lamentablemente muere un motociclista diariamente. Si nosotros hacemos un conteo, un comparativo con el 2023, hubieron 49 fallecidos, 491 motociclistas fallecidos, se traduce a 52 personas que fallecieron en comparación al 2022, que fueron 439. Esto es un 11.8% más.
Vamos a ver, tenemos la última. El mal estado de las calles es otra causa de accidentes. ¿Por qué no la reparan? Dice. Bueno. También tiene que ver con la misma pregunta que anteriormente nos hacían, que es el tema de la señalización y que influye con los accidentes, y es parte de los distintos planes que llevan las instituciones que llevan a cargo el tema de la señalización, que de alguna forma ya se encuentran ejecutados. Ok, Paola Bardi de Acosta, director ejecutivo del FUNAT, gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, por el tiempo. Un saludo para todos. Feliz día. Esta mañana, y vamos a estar desde luego siempre exhortando en la necesidad de poder también asumir la responsabilidad personal, cada quien, para poder manejar desde luego siempre con mucha precaución, ¿no? Y evitar los accidentes y no engrosar el listado de... Ese es el mensaje. El mensaje final para todos es que todos tenemos que poner de nuestra parte a la hora de conducir y tener una nueva cultura vial de respeto y tolerancia. Así es. Muchísimas gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.